vida en medio de la muerte. Dani, llegamos al episodio número 22. Por eso, felices Pascua de Resurrección, Feliz hermano. Pascua de Resurrección. Felices Estamos Pascua de Resurrección contentos. para todo el mundo. Y bueno, aquí celebrando la resurrección de Jesús, pero esta resurrección, esta nueva etapa ha pasado por caminar, transitar por un gran desierto. Pero un desierto que no se queda en la muerte, sino que florece, como aquel desierto del cual hablamos en uno de los primeros episodios del periodo de Cuaresma. Entonces, es un desierto que florece porque la semilla está allí esperando las condiciones para volver a resucitar. Entonces, con esta emoción de la resurrección, vamos a leer este hermoso texto que tenemos hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Es el primer día de la semana, de acuerdo al texto evangélico, el Evangelio de Juan. Un texto muy hermoso, un texto que nos inspira a caminar en medio de los desiertos que florecen en nuestra vida y que florecen en este tiempo de paz. Vamos a ir viendo cada una de estas frases que hemos subrayado para el día de hoy. La primera, cuando todavía estaba oscuro. Bueno, en el texto dice cuando todavía estaba oscuro, nosotros gracias a Dios tenemos bastante luz. Allí es muy significativo la simbología de la oscuridad en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, la oscuridad tiene que ver con una ausencia todavía del resucitado de Jesús. Pero en este caso juega como el amanecer y todavía la oscuridad. Allí, en ese tránsito, con ese trance entre la resurrección y todavía algo de muerte, allí nos encontramos en este texto, pero siempre con perspectiva de resurrección. Esa es una imagen, para mí es un elemento simbólico bonito, porque toda esta oscuridad. Y es la experiencia de oscuridad que uno tiene, que uno de una u otra forma va caminando cuando está en profundo duelo. Las mujeres estaban de verdad muy afectadas. Se le asesina o le asesinan, mejor dicho, a su ser querido. No solamente a un familiar, a un amigo, sino que le asesinan al Mesías, al que tenían muchas expectativas. Y bueno, iban muy tristes, iban caminando en esa oscuridad, en ese duelo, donde todo se había derrumbado, donde, bueno, ya el futuro se había desvanecido. Iban muy preocupadas por, bueno, por hacer el rito y para hacer que esa sepultura sea como Dios la mandaba en ese momento. Se dan cuenta que la piedra está retirada, un símbolo importante en el tiempo de paz. Cómo poder quitar y rodar las piedras. ¿Qué significa esa piedra en este texto? Bueno, la piedra, fíjense que puede tener varias interpretaciones. Por un lado, es aquello que impide el encuentro entre el Jesús resucitado y las mujeres que van. Pero en este caso, aquello que debe ser lo que pide, ahora se transforma en el signo de que algo ha ocurrido, porque ahora no es la piedra, ha sido rodada. Tal vez las mujeres iban con la preocupación de cómo hacer para rodar esa piedra, quitar ese impedimento. Y sin embargo, Dios le ha abierto a ellas el camino para encontrar ese signo de que algo ocurrió allí, y es la resurrección de Jesús. Y es allí en donde tenemos que identificar el camino que hicimos en la Cuaresma, en el tiempo del desierto, la cantidad de piedras que nos fuimos a encontrar, y sobre todo esas piedras que son las más duras y las más difíciles de moverse. Que este tiempo de Pascua
sea el tiempo para, no, ya las identificamos. Ahora, ¿cómo podemos rodarlas? Porque bueno, nos hacen mucho mal, nos van afectando muchísimo en el camino. Pero además de identificar las piedras, también poder identificar la actitud que estamos teniendo en medio de ese momento de duelo. Porque después de la preocupación que tenían por las piedras, cuando, sobre todo cuando no lo ves con otros evangelios, allí la preocupación es: ¿quién se robó mi muerto? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está ese muerto? Que bueno, que para mí es clave, que yo tengo que embalsamarlo, que yo tengo que colocarle el perfume. ¿A qué embalsamarlo? Es colocarle ese perfume. Bueno, vamos pasando de una preocupación a otra. Y ahí es clave la siguiente frase, donde dice: salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro, pero el otro corría más que Pedro. Aquí yo quiero detenerme en dos cosas. Una, con respecto al punto anterior, el proceso para la sepultura de un judío pasaba por honrarlo con una serie de perfumes, de mirra, de elementos que se colocaban para dar una estructura al judío con cierto honor. Eso fue interrumpido en el caso de Jesús, porque estaba llegando el día sábado. Por eso las mujeres salen en la mañana, para terminar un proceso que fue interrumpido. En el caso de estos dos discípulos que corren, es muy significativo que aquí por primera vez se menciona con un verbo que hace alusión a un amor de amigo al discípulo amado. Y para los seguidores, como tú sueles decir, no comentábamos que posiblemente esa rapidez del discípulo amado significa que aquel que tiene una experiencia de haber sido amado por Jesús corre más rápido y llega más rápido a descubrir el evento de la resurrección. Sin embargo, él no entra, sino que deja que entre Pedro, porque Pedro es la figura, el líder de las primeras comunidades. Entonces ahí se muestra un poco de respeto. Pero lo más significativo para mí es cómo hacer la experiencia de amor, de sentirse amado por Jesús, como el hijo pródigo que ya ves cuando lo vimos en pareja, nos pueden hacer llegar más rápido a la experiencia de la resurrección. Y aquí hay un elemento también que nos ayuda a entender cuando hemos caminado por el desierto. Nosotros veíamos en el desierto elementos de vida y elementos de muerte. Veíamos incluso algunos de los domingos, uno todo el tema de esos signos de resurrección y el otro esos signos de muerte que al final nos van dando muy duro. Aquí también seguimos teniendo esos elementos de vida que supone la experiencia del resucitado, que nos cuesta ver. Pero por otro lado, los elementos de muerte, la necesidad de estar metidos en el sepulcro. El sepulcro hace referencia a aquello que me desintegra, aquello que al final me va amargando en la vida, aquello que de una u otra forma me va quitando la paz interior tan importante en este tiempo de resurrección, aquello que te deja de ser tú, para ser la preocupación, para poder ser la ansiedad. Por eso la invitación en todo esto es cómo seguir identificando esos signos de resurrección, porque tenemos la bendición por delante, pero es tanto el dolor, tanto el duelo, tanta la incertidumbre, tanta la preocupación, que al final no logramos salir desde allí. Y ahí es donde entra, en medio de poder ver la resurrección, en medio de ese sepulcro, ahí la otra frase dice: los lienzos en el suelo y el sudario enrollado en lugar aparte. Sobre esto hay varias explicaciones. Algunos quieren hacer ver que aquí el lienzo, el sudario está de un modo enrollado, que significa que Jesús va a regresar. Otros mencionan y dicen que el hecho de que estén doblados y bien preparados o bien colocados es un signo de que Jesús, su cuerpo, no fue robado. Sin embargo, para mí, el sudario, estos lienzos, me recuerdan mucho que Dios nos deja signos constantemente, incluso en el lugar de muerte, de que la vida sigue venciendo la muerte. Y es allí en donde tenemos que imponer todo ese proceso de cuaresma, todo ese tiempo de caminar por el desierto, fuimos de una otra forma armando ese equipaje para experimentar la resurrección. Tenemos dos opciones: seguir hundidos en la desesperanza, seguir hundidos en ver el desierto que está alrededor, que es tan duro, o más bien como el resucitado, que sin negar el dolor, sin negar los desiertos de la vida, sin negar las situaciones duras, siempre poder caminar buscando las puertas que se abren. Y esa es esta experiencia de resurrección
es este tiempo de Pascua que tenemos todos los cristianos para levantarnos, poder ver los signos de resurrección en medio de las heridas y decir, Señor, aquí estoy. ¿A dónde me llamas? Porque el tiempo de Pascua es para identificar la misión a la que estamos siendo enviados día a día, desde que nos levantamos hasta las grandes misiones que supone nuestra existencia en nuestro camino. Por eso, Aníbal, felices Pascua de Resurrección. Pascua de Vamos a resurrección. finalizar este hermoso espacio con la oración tan florida que es la resurrección, que es la oración de resurrección y de paz. Jesús, luz que vence toda tiniebla, te alabamos porque el sepulcro no pudo retenerte. Ayúdanos a rodar las piedras que obstruyen nuestro camino, el miedo que paraliza, las heridas no sanadas, las culpas que nos sepultan en el ayer. Enséñanos a vivir como resucitados, no como prisioneros de lo que fuimos. Que cada amanecer sea un paso fuera del sepulcro, un renacer a la confianza, al amor, a la pasión por vivir. No permitas que nos conformemos con sobrevivir entre sombras, cuando más bien tú nos ofreces la plenitud de tu Pascua. Que nuestra existencia, transformada por tu gracia, proclame que la muerte no tiene la última palabra. Amén. Un itinerario personal y familiar, acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Psicoespiritual, el podcast. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.